Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este jueves 2 de febrero. Fíjese que hoy es la fiesta de la Virgen de Candelaria. Algunos, de verdad, con el corazón más tradicional, más fervoroso, ni siquiera le dicen 2 de febrero, sino que le dicen 2 de Candelaria. Pues sí, la devoción a la Virgen de Candelaria, que es presente en todo el continente y también en Europa, es una tradición fuerte que nos ha llevado precisamente a esta celebración en muchos pueblos. Ejemplo, Sonsonate, mi departamento, el día de hoy celebra la fiesta patronal, la fiesta de la Virgen de Candelaria. Jucuarán, allá en Usulután, y así muchos. Aquí en San Salvador también hay muchas iglesias, hay varias iglesias que llevan el nombre de Candelaria. Este programa, Monseñor Romero y la misión del Evangelio, no se dedica a eso, a promover las fiestas de los santos y santas. No, tratamos de buscar el hilo conductor, ¿verdad? El hilo correlativo de los evangelios y de las lecturas. Por eso le damos prioridad más al siguiente evangelio según nuestra tradición. Y en la primera parte nosotros todavía seguimos estudiando la homilía de Monseñor Romero del 16 de diciembre de 1979. Esta homilía es vamos a decir, este segmento de la homilía es una especie de recuento de los acontecimientos de la iglesia, y estamos en la fase aquella que Monseñor ayer hablaba de medir, de revisar, de evaluar si la iglesia va por el camino correcto o anda perdida, si necesita recuperar el camino. Entonces, Monseñor está haciendo ese recuento. De ese recuento hay acontecimientos interesantes de las monjitas, de las hermanas, de los párrocos, etc. Pero yo quiero que en el segmento de la frase del día, que meditemos esto que Monseñor Romero llegó a expresar, porque es una diosualidad, una coincidencia, si lo quieren ver así, de lo que está sucediendo actualmente. La frase del día dice así: levantando nuestra mirada a los horizontes mundiales, me ha dado gusto leer en el periódico que la influencia de la Iglesia Católica se hizo sentir este año. Y al mencionar junto a la actitud maravillosa del Papa Juan Pablo II, que la Iglesia asumió un papel mucho más activo en la solución de los grandes problemas latinoamericanos, se mencionen la Iglesia en Nicaragua y en El Salvador, donde los arzobispos se pronunciaron abiertamente contra los regímenes autoritarios de esos países. Y vienen los aplausos para Monseñor. Y hoy yo creo que podemos de verdad aplicar ese contenido de esta frase del día, porque tenemos dos gobiernos precisamente de los mismos países, autoritarios en Nicaragua, autoritario en El Salvador. Se aplica, y por eso vale la pena reflexionarlo, vivirlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos inmersos en una situación de iglesia que no es fácil. No es fácil para ninguno. No es fácil para Nicaragua y no es fácil para El Salvador. Pero la misión del profeta es precisamente eso: señalar los caminos, señalar la situación. Oigamos a Monseñor. Las Oblatas del Sagrado Corazón tuvieron fiesta de 25 años de consagración, 3 religiosas, y 50 años de vida fiel, una oblata secular, a la que mucho estimamos y a quien le deseamos mucha felicidad. Por las comunidades, Cursillo de Cristiandad celebró una tanda de cursillos para señoras, y esta semana otra para hombres en la diócesis de Santiago de María. Que Dios haga florecer cada vez más este encuentro de tantos hombres y mujeres con el Señor. En la parroquia Providencia, Colonia Tlacatl, una bonita primera comunión. Los padres redentoristas, las eucarísticas y los catequistas merecen toda felicitación. En el cantón El Espino de San Pedro Perulapán, también una bella fiesta de la Inmaculada,
organizada por su párroco Padre Solórzano y sus colaboradores, muchos laicos que ya llevan muy avanzada la ermita de aquel cantón. La colonia Delicias del Calvario de Santa Tecla celebró la fiesta de Guadalupe el 11 por la noche. En cambio, el propio día 12, la colonia Guadalupe de Soyapango y la parroquia del Dulce Nombre de María, donde fui a compartir las alegrías de estas fiestas populares que me hicieron constatar lo que dice Puebla acerca de la devoción a María, que forma parte de la identidad de nuestro continente latinoamericano, y que gracias a María nuestro pueblo trae la historia de nuestra patria a iluminarla con la fe de nuestra iglesia. Ocasiones bellas pues que hay que mantener, como también fue la de Suchitoto con su fiesta de Santa Lucía y su iglesia repleta de fieles. En el centro Ana Guerra de Jesús, donde se hace muy buena promoción de las señoras del mercado, hubo una convivencia especial ayer por la tarde. Quiero avisar que los jóvenes tienen una cita para el día 22 y 23 de diciembre, o sea, el próximo sábado por la tarde, toda la noche y amanecer el domingo aquí en Catedral, donde recibirán sus ministerios varios jóvenes seminaristas. La convivencia posiblemente sea en San José de la Montaña. Al fin de la misa, un seminarista les informará mejor. Esta tarde estaré, el próximo martes en San Laureano de Ciudad Delgado, en Quesaltepeque el 19, donde celebran a San José, Tomás el 21, donde celebran como patrono a Santo Tomás. Quiero avisarles que la edición de homilías ha terminado su primer ciclo, el año litúrgico, y se puede conseguir pues la colección completa en la venta de material de pastoral. En la YSAX hay programas muy buenos, donde los pueden ver en la edición de orientación de esta semana. También les recomiendo el periódico Orientación. Es gesto de ser buen católico colaborar a difundir los medios de nuestra iglesia. Agradece a su amigo Jesús, así lo llama, su salud recuperada, la señorita Evelyn Verónica López, y encomienda una oración especial en esta misa la señora Clotilde Pineda de Mejía. Y quiero hacer de mi parte un llamamiento también. Me he informado que la Cruz Roja está en situación muy difícil económicamente, y todos aquellos pues que saben el bien que hace esta institución harían bien en ayudarle para que no vaya a suprimirse una institución de tanto bien para nuestro pueblo. Levantando nuestra mirada a los horizontes mundiales, me ha dado gusto leer en el periódico que la influencia de la Iglesia Católica se hizo sentir este año, y al mencionar, junto a la actitud maravillosa del Papa Juan Pablo II, que la Iglesia asumió un papel mucho más activo en la solución de los grandes problemas latinoamericanos, se mencione la Iglesia en Nicaragua y en El Salvador, donde los arzobispos se pronunciaron abiertamente contra los regímenes autoritarios de esos países. La jerarquía episcopal que se reunió en Manila dejó también una expresión de sentir más la obligación de compartir su misión de iglesia, identificándose con los pobres. Y con humildad confiesan y se arrepienten de la incongruencia
entre las palabras y los actos que hizo que la Iglesia tuviera en Asia reputación de no estar apasionadamente preocupada por los derechos de los pobres, ni comprometida con su liberación total de la injusticia y la opresión. En esta mañana en que hemos hablado de conversión, quisiéramos también para todos los miembros de nuestra Iglesia esa conversión hacia los pobres con sinceridad. Un dato también glorioso de nuestra Iglesia que terminó con mucha fama sus días en este mundo, el famoso obispo de Norteamérica, Monseñor Fulton Sheen, más de 80 años de edad, cargado de méritos, ha ido a recibir su recompensa del Señor. Oremos por él. El Papa instó a los obispos de que iluminen los desafíos que plantean las desigualdades desorbitadas de las riquezas, diciéndoles que ante estos desafíos han de dar una orientación y respuesta desde el Evangelio, siguiendo la tradición de los grandes principios de la enseñanza social de la Iglesia. Y en vez de darle yo esta mañana un conjunto de hechos que han abundado tanto en esta semana, yo quiero más bien cumplir esta recomendación del Papa a los obispos del Ecuador, apoyando el acto principal de esta semana, sin duda, y en torno de él voy a tratar de mencionar los otros hechos que la Iglesia también tiene que iluminar en su historia. Sin duda, el hecho central de esta semana ha sido el anuncio de la reforma agraria. Esta promesa ha despertado gran expectativa entre la mayoría de la población, los trabajadores del campo. También mucho temor y hasta agresividad en la pequeña minoría poderosa, los grandes latifundistas. Con respecto a esta medida gubernamental y las diversas reacciones que ha suscitado, a mí no me toca pronunciarme desde un punto de vista técnico, económico. No opino, pues, de las ventajas o riesgos económicos que una reforma agraria presupone o sobre el método que se debería seguir. Eso no me toca a mí, no soy técnico. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este jueves 2 de febrero, jueves fiesta de Candelaria, de la Virgen de las Candelas, por eso se llama Candelaria. Es la lectura aquella de Jesús que es presentado en el templo a los 40 días de nacido, y en ese momento presentado en el templo es como Jesús es reconocido por aquellos ancianos que esperaban la liberación para Israel. Les decía que en este programa no le damos seguimiento a esos textos de los santos y santas, ni de las fiestas especiales de la Iglesia, porque nos interesa más presentar los evangelios y en este caso la primera lectura en su orden correlativo. Por eso hoy vamos a estudiar de la carta a los Hebreos. Vamos a irnos al capítulo 12, es la parte final del capítulo 12 de la carta a los Hebreos, del documento, la homilía, el tratado a los Hebreos. Hebreos 12 del 18 hasta el final dice lo siguiente: ustedes no se han acercado a algo tangible, fuego ardiente, oscuridad, tiniebla, tempestad, ni oyeron el toque de trompetas, ni una voz hablando que al oírla pedían que no continuara, porque no podían soportar aquella orden: el que toque el monte, aunque sea un animal, será apedreado. Ese espectáculo era tan terrible que Moisés comentó: estoy temblando de miedo. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión,
monte y ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celeste, con sus millares de ángeles, a la congregación y asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos consumados, a Jesús, mediador de la nueva alianza, a una sangre rociada que grita más fuerte que la de Abel. Atención, no rechacen al que habla, porque si aquellos, por rechazar al que pronunciaba oráculos en la tierra, no escaparon, ¿cómo podremos escapar nosotros si nos apartamos del que habla desde el cielo? Si su voz entonces hizo temblar la tierra, ahora proclama lo siguiente: otra vez haré temblar la tierra y también el cielo. Al decir otra vez, muestra que serán quitadas las cosas creadas, lo que puede ser movido, para que permanezca lo que es inconmovible. Así, al recibir un reino inconmovible, seamos agradecidos sirviendo a Dios como a Él le agrada, con respeto y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego devorador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay algunas cosas que ameritan una mayor explicación. Tal vez el tiempo no nos da aquí en este programa. Pero como seguimos insistiendo, este documento, este mensaje está dado a los originales del pueblo de Israel, a los hebreos. Y por eso ese título de los hebreos, sea carta a los hebreos, sea homilía a los hebreos, sea tratado a los hebreos, lo que quieran. Como está dirigido a los originales, este documento tiene que hacerles ver cómo se entendió a Dios en el Antiguo Testamento y cómo se entiende a Dios en el Nuevo Testamento. Digamos algunas cosas, no podemos decirlo todo por el tiempo. Dios en el Antiguo Testamento era concebido como un ser lejano, inalcanzable, impredecible, inentendible. Y llega el momento en que Moisés se encuentra cara a cara con Dios, habla con Dios, pero solo él. El pueblo no podía ver a Dios. Cuando Moisés baja con aquellas tablas de la ley, la gente vio el rostro de Moisés radiante, refulgente, blanco, brillante. Y el pueblo dice, ha tenido un encuentro. Y claro, Moisés se presenta al pueblo con las tablas de la ley, diciendo, esto es lo que dice Dios. Moisés podía ver a Dios. Hay un momento en que Moisés está en una oración y oye los pasos y pasa a Dios a la par de él y le mira a la espalda. La concepción en el Antiguo Testamento es que quien vea a Dios en ese momento cae fulminante muerto. Le pasó a Isaías en el templo, Isaías 6, 1 al 8. Está en esa revelación y él dice, soy un hombre muerto, he visto a Dios. Y Dios le dice, te voy a poner una brasa en tu boca y vas a ir a predicar. Bueno, esa es la concepción de Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios es un Dios accesible, asequible, cercano, entre nosotros. Esto es lo que no entendió el Sanedrín. La carta a los hebreos, este documento a los hebreos que hemos leído, comienza con eso. Ustedes no se han acercado a algo tangible. Fuego ardiente, oscuridad, tiniebla, tempestad. Ni oyeron el toque de trompetas, ni una voz hablando que... No. Ustedes se han acercado a algo intangible. A lo que les hemos contado nosotros. A lo que nos han predicado los apóstoles. Ustedes a eso es lo que se han acercado. Ninguno de ustedes se ha encontrado con Dios como Moisés. Pero tampoco ninguno de ustedes oyó una trompeta, un trueno, y eso se llamaba la voz de Dios. No.
ustedes se han acercado a algo intangible. No se han acercado, ustedes se han acercado a algo que solamente se puede entender con la fe. Por eso hemos leído Hebreos todo el capítulo 11, el tema de la fe. La fe es la certeza, ¿verdad? Esperar la certeza de lo que no se ve, de lo que no se siente. Esta es la fe. Todo el capítulo 11 es una espera en algo que no es tangible. Usted y yo tenemos una fe. Puede ser pequeña, puede ser más grande, pero tenemos una fe. Si usted aparta la fe, se murió todo. Pero si mantiene la fe, descubre todo. Este documento a los hebreos recalca de una vez por todas la diferencia de una concepción del Dios del Antiguo Testamento a una concepción del Dios del Nuevo Testamento. Son completamente diferentes los dos. No es lo mismo concebir a un Dios del Antiguo Testamento que el Dios del Nuevo Testamento. Por eso, reitero, el Sanedrín no podía comprender a Jesús, porque Jesús es cercano. Y usted y yo vivimos de una fe de ese Dios cercano. Lo vamos a complementar con la lectura del Evangelio. Vamos a leer Marcos capítulo 6, versículos del 7 al 13. Marcos 6 del 7 al 13 dice lo siguiente. Llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les encargó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja, que calzaran sandalias, pero que no llevaran 2 túnicas. Les decía, cuando entren en una casa, quédense ahí hasta que se marchen. Si en un lugar no los reciben ni los escuchan, salgan de ahí y sacudan el polvo de los pies como protesta contra ellos. Se fueron y predicaban que se arrepintieran. Expulsaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Esta vez solamente hay un paralelo. Lucas capítulo 9, versículos del 1 al 6. Voy a leerlo y después vamos a profundizar un poquito sobre este contenido de los dos textos. Marcos 6, del 7 al 13 y Lucas 9, del 1 al 6. Dice Lucas 9, del 1 al 6. Convocó a los 12 y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar enfermos. Les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni 2 túnicas. En la casa en que entren permanezcan hasta que se vayan. Si no los reciben, al salir de la ciudad, sacudan el polvo de los pies como prueba contra ellos. Cuando salieron, recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y sanando enfermos por todas partes. Esto es Lucas. Veamos algunas, porque sí las hay, algunas diferencias. Coinciden que llamó a los 12. Lucas dice, y les dio poder. Mire cómo sigue Marcos. Llamó a los 12 y los fue enviando de 2 en 2. Lucas no menciona de 2 en 2. Les dio sí poder sobre los espíritus inmundos. Aquí no dice que les dio poder para sanar enfermedades, pero les dio poder para vencer espíritus inmundos. Les encargó, ahí coinciden. Miren, no lleven nada. Vayan sin nada, con lo básico. Coinciden hasta el momento en que si entran en una casa y los reciben, quédense ahí. Y si no lo reciben, ese es Marcos, cuando entren en una casa, quédense allí hasta que se marchen. Si en un lugar no los reciben ni los escuchen, salgan de ahí y sacudan el polvo de los pies como protesta contra ellos. Lucas, si no los reciben al salir de la ciudad, no de la casa, de la ciudad, sacudan el polvo de los pies como prueba contra ellos.
quiero que nos fijemos en la parte final. Marcos dice, se fueron y predicaban que se arrepintieran. Expulsaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ese es Marcos. Lucas termina, cuando salieron, recorrieron los pueblos, anunciando la buena noticia y sanando enfermos por todas partes. Yo quiero que nos fijemos en esto de la diferencia de los dos textos. Hemos estado estudiando en los últimos 3 días, recuerda el endemoniado de Gerasa, es Jesús el protagonista. Y la comunidad le dice, vete de aquí. Después estudiamos lo contrario. Ven Jesús, ven a mi casa, Jairo. Y la mujer que tenía tanta fe, que decía, con solo tocar el manto voy a sanar, tocó el manto y sanó. Había abundancia de fe. Ayer estudiamos que no hay fe. En su aldea Nazaret no hay fe. Y hoy estamos viendo ya no a Jesús como protagonista. Ahora son los apóstoles. Bien sea que los envía de 2 en 2, como lo dice Marcos, o bien como lo presenta Lucas, que van todos. La parte final es, a mi juicio, la parte más interesante de este texto. Ya Jesús, como no es el protagonista, ahora son los discípulos, los que predican el reino de Dios, los que predican la buena nueva. Cuando salieron, recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y sanando enfermos por todas partes. Ellos están sanando, ya no es Jesús. En Marcos, se fueron y predicaban que se arrepintieran. Hay una diferencia entre predicar el arrepentimiento y predicar la buena nueva. Marcos, como escribe para paganos, quiere resaltar la figura del arrepentimiento. Lucas tiene otra prioridad. Lucas quiere demostrar que ha llegado el tiempo del reino de Dios. Por eso anuncia la buena nueva. Hay mucho que estudiar de estos evangelios. Ya hemos dicho, Jesús está dejando de ser él el protagonista y está dejando en manos de los apóstoles el protagonismo. Les está enseñando qué es lo que tienen que hacer ellos como apóstoles. No solamente escuchar, no solamente aprender, sino ahora van y van a ser ellos los voceros. Ahora les corresponde a ustedes predicar. Lo que yo hice lo van a hacer ustedes. Así nace el movimiento de Jesús. De esto vamos a estar hablando en los días subsiguientes. Bendiciones para todos y para todas.